todos los seres humanos tenemos tres estados de tiempos en nuestras vidas, lo que es el pasado, el presente y el futuro. Entonces es un tema muy necesario y muy importante porque, pues mirándolo por las escrituras, el pasado se ha vuelto una carga o una cárcel o una cadena o unas cadenas para mucha gente. Hay gente que el pasado no le ha dejado avanzar y crecer aún estando en la vida cristiana. La tercera decisión o determinación para destruir el pasado es olvidando el pasado en Cristo. Es olvidándolo. Tres determinaciones o tres decisiones para destruir el pasado. Entrando a Cristo de verdad. Ya lo estudiamos. Segundo, renovando mi mente en Cristo, porque cuando entro a Cristo, Él renueva mi mente, Él limpia mi mente natural, esa mente mía, esa conciencia que está dañada con el bien y el mal, esa mente que tiene esos programas mentales como los del pasado, lo que hice, lo que viví. Entonces Cristo viene y las limpia y me llena desde su palabra, de su sabiduría, ¿no? Y lo tercero, ya estando en Cristo, yo olvido el pasado. Yo olvido el pasado. Vamos a mirar por las escrituras, porque cuando se habla del pasado, la gente lo ve imposible, lo ve difícil, pero yo ¿cómo hago para olvidarme del pasado? Es muy fácil, es muy sencillo, y hoy lo vamos a mirar por las escrituras. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 12 al verso 15. Filipenses capítulo 3, verso 12 al verso 15. Y hoy vamos a terminar el tema Destruye tu pasado, Él te destruye a ti, con el tercer punto, olvidando el pasado en Cristo, es en Cristo. Ahora, por las escrituras vamos a mirar por qué a mucha gente le parece difícil o imposible olvidar el pasado. Y por qué para Dios, para Cristo en nuestras vidas, para el Espíritu del Señor gobernando nuestras vidas, es tan fácil, es tan sencillo, es tan práctico. Filipenses capítulo 3, verso 12 dice las Sagradas Escrituras, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Está hablando el apóstol Pablo de su proceso, su entrada a Cristo, su restauración, la formación de Cristo en él, el carácter de Cristo formándose en él. Sigue diciendo el verso 12, sino que prosigo, por ver si logro asir es tomar, aquello para lo cual también fui asido por Cristo. O sea, Cristo toma a Pablo y Pablo dice, yo también quiero tomar a Cristo y lo de Cristo y la meta que es Cristo. Versículo 13 de Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, porque él iba en ese crecimiento, en esa formación. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente, o sea, con seguridad, con certeza, lo que queda atrás. Es el tercer punto para destruir el pasado, si no él me destruye a mí, porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Eclesiastés 9:12 dice que el que no conoce los tiempos cae en la red y es enlazado. Cuando uno no conoce los tiempos, y todos los seres humanos, nuestra vida está determinada en tres tiempos, pasado, presente y futuro. El pasado nuestro ya desapareció, Dios ya lo olvidó, Dios no lo tiene presente, eso ya lo estuvimos estudiando. Nuestro presente es que estamos siendo perfeccionados, Cristo se está formando en nosotros, y nuestro futuro, que ahora lo vamos a mirar por las escrituras, está asegurado en Cristo, es glorioso. Porque como hijos de Dios no tenemos que tener temor ni del pasado, porque el Señor ya lo desapareció, ya lo perdonó, ni del futuro, porque estamos seguros en las manos de Cristo, en las manos del mismo Dios, donde nuestro futuro, dice las Escrituras, que está determinado por la obra de Cristo en la cruz, por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, está determinado que nuestro futuro en Cristo es glorioso. Es glorioso, quiere decir que cada día yo voy a disfrutar de unas glorias mayores. Cada día mi vida va a ser mejor.
Cada vez yo voy a ser mejor en Cristo. Es el versículo 13, el apóstol Pablo, porque él es el que escribe Filipenses, esta carta inspirado por el Espíritu, él dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Extendiéndome a lo que está por delante. O sea, hay algo bien claro, y es que es el mismo Señor hablándonos por medio del apóstol Pablo. Uno tiene que olvidarse de lo que queda atrás y extenderse a lo que está por delante. ¿Qué tal Pablo? Hablemos un poquito de Pablo, de su vida, de su testimonio. ¿Qué tal Pablo recordando su pasado? ¿Qué tal que él viviera de su pasado? Cuando allá en Hechos capítulo 7 le pegó a Esteban la pedrada de gracia. Ya Esteban casi muerto, y él estuvo allí consintiendo en su muerte. El trofeo de Saulo fue llevarse la ropa de Esteban, que fue el primer mártir que aparece en las escrituras del cristianismo, por proclamar a Cristo como el Señor. Esteban, eso está en Hechos capítulo 7, y Saulo se llevó la ropa de Esteban para su casa como trofeo, como premio. Y Saulo empezó a perseguir cristianos, a encarcelar cristianos, a hacerle daño a los cristianos, a asesinar cristianos. ¿Qué tal que este hombre se quede mirando atrás? O David, cuando empezó su reinado, que estuvo con Jepsabet, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Entonces hay que olvidar el pasado. Es muy importante en el tema que estamos desarrollando, porque el pasado es el que está confundiendo a mucha gente. El pasado es el que tiene a mucha gente estancada. El pasado es que tiene mucha gente presa. Hay gente gobernada por el pasado y el pasado está muerto. Entonces imagínense uno dejándose gobernar de un muerto, de algo que ya no existe, porque el pasado no existe en la mente de Dios. Claramente lo vimos aquí en las Escrituras, en Miqueas 7, 18 y 19. En Hebreos 8:10, Hebreos 10, 16 y 17. Dios ya olvidó nuestro pasado. Dios no nos ve en nuestro pasado. Dios nos ve como esa obra de arte terminada, perfeccionada en Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando de una perfección. Perfección es crecimiento. Perfección es madurez. Perfección es carácter. Y entonces él dice: no lo he alcanzado ni que soy perfecto, pero voy para adelante. Voy creciendo, voy progresando, Cristo se está formando en mí, voy madurando. Él no se quedó en ese estado de niño, Cuenta una historia que dos borrachos se montaron en su barca. Era la medianoche y se montaron en su barca para ir al otro lado del río y llegar a su casa. Y se montaron en su barca los dos borrachos y empezaron a remar, y a remar, y a remar, y nada que llegaban a la casa, y a remar, y ya se les había quitado la borrachera, eran como las 3 de la mañana y seguían remando, y le decían uno al otro: oye, ¿por qué no llegamos? Hasta que amaneció, siguieron remando. Cuando voltean a mirar hacia atrás, era que la barca estaba todavía amarrada en una estaca en el muelle. La barca se les quedó ahí amarrada, por su estado, por su condición. Y parece algo como tan, bueno, sí, ¿eso qué tiene que ver? Que hay mucha gente amarrada al pasado. Hay mucha gente atada al pasado. Y como estos dos borrachos no tienen conciencia de la obra de Cristo, del poder de Dios y del poder de la palabra de Dios, porque si algo hace Cristo, 2 Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si algo hace Cristo es hacerme olvidar el pasado, destruir mi pasado y darme una nueva creación, una nueva vida, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente. Todo lo nuevo, un vino nuevo, un odre nuevo, que es una mentalidad nueva. Y él empieza a darme lo nuevo. Entonces hay gente que está todavía amarrada a su pasado, por eso no avanza en la vida cristiana, por eso no progresa, por eso no crece, Entonces,
olvidando lo que queda atrás, Filipenses 3:13, y extendiéndome a lo que está por delante. Versículo 14, prosigo a la meta. La meta más importante en la vida del ser humano es Cristo. Filipenses capítulo 3 es el único modelo verdadero y genuino para entrar a Cristo. No hay otro. No hay otro. Ese es el modelo. ¿Cómo se entra a Cristo? Pablo lo perdió todo para ganar a Cristo. Él dijo, yo todo lo tengo por basura. Tenía fama, tenía renombre, reconocimiento, era religioso, tenía dinero, era multimillonario porque su papá era un empresario extraordinario, educado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que tenía todas las credenciales que uno quisiera tener. Pero este hombre dijo, para mí el tesoro más grande, la perla de gran precio, la riqueza más grande en la vida es Cristo. Yo todo lo tengo por basura. Todo. Hay otra versión que dice, lo tengo por estiércol. Así dice la versión Dios ha hablado y las versiones modernas. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Entonces él dijo, aquí yo lo pierdo todo, pero gano lo más importante, que es Cristo. Cristo debe ser tu meta. Este nuevo año, que tu meta, no que tener un granero, el granero, no que tener un carro. Esas metas son basura. Esas metas son basura. En el orden de Dios eso no sirve. No, que este año mi meta es la casa. En el orden de Dios eso es añadidura. Tu meta debe ser Cristo. Conocer a Cristo. Conocer el amor de Cristo. Que Cristo se forme en tu vida. Que el carácter de Cristo se forme en tu vida. Que Cristo sea el rey de tu vida. Que Cristo sea tu primer amor. Porque a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 el Señor le dijo, has dejado tu primer amor. Sí, tú haces obras y sirves, pero has dejado lo más importante, tu primer amor. Cristo ya no es lo primero en tu vida. Cristo ya no es tu prioridad. Cristo ya no es tu rey. La meta suya, mi meta este 2012 es conocer a Cristo. Es que el misterio de Cristo me sea revelado. A mí de qué me sirve tener yo 3 casas, 5 carros, tiene el pastor Luis y no tengo a Cristo. Como el pastor de Apocalipsis 3:14 al 20, que tenía de todo riqueza, pero no tenía a Cristo. Yo quiero tener a Cristo. Y yo estoy seguro, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura en el tiempo de Dios. Hubo un hombre que quiso tener riqueza antes de tiempo y le dio lepra. Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Se fue desbocado por lingotes de oro, por vestidos y trajes, se proyectó y esa fue su meta y le dio lepra, ¿Qué le dijo Eliseo? Oye, Giezi, ¿es tiempo de tomar riquezas? ¿Es tiempo de tomar oro y vestido? No era tiempo. Su corazón se dañó. Entonces yo quiero a Cristo, para que Cristo sea formado en mi vida y la prosperidad más grande de que uno puede tener una mente renovada en Cristo, como dice tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La prosperidad del reino es espiritual y es en el alma cuando mi mente cada día se renueva por la palabra revelada de Dios. Entonces tu meta y la mía este año debe ser Cristo. Cristo, olvidando lo que está atrás, extendiéndonos a lo que está por delante y proseguir a la meta que es Cristo. Yo le llamo pequeñas metas a una carrera universitaria, a una casa, a un negocio. Para mí son pequeñas metas porque son pasajeras. Pero la meta más grande que debe tener todo ser humano es Cristo. Porque Cristo es el camino al Padre. Porque Cristo es el dador del Espíritu. Porque en Cristo hay vida nueva. Porque en Cristo hay seguridad de salvación, porque en Cristo hay verdadera libertad, porque en Cristo hay perdón. Y esto no tiene precio, esto no tiene precio. Sigamos leyendo el verso 14. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ahí mismo lo dice, Cristo es nuestro premio, Cristo es nuestro trofeo, Cristo es nuestro tesoro, es en Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 15, así que todos los que somos perfectos. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 12 dice, no que ya sea perfecto, porque está hablando de su proceso, de su crecimiento, de su madurez, de la formación de Cristo en él. Pero ya en el versículo 15, cuando Pablo olvida lo que está atrás, se extiende a lo que está por delante, Cristo es su meta, Cristo es su tesoro, Cristo es su trofeo, Cristo es lo más grande de su vida. Ya cuando Él está adentro en Cristo y se hace uno con Cristo, dice el verso 15, así que todos los que somos perfectos. O sea que ya había alcanzado una medida, una estatura de madurez.
Cuando la Biblia habla de perfecto, el perfecto es aquel aquel que es maduro, aquel que es equilibrado, aquel que es entendido, aquel que es sabio. Un perfecto, una persona madura, es aquella que ha olvidado su pasado. Una persona equilibrada es aquella que no se deja gobernar del pasado, sino de Cristo y este presente, donde el Espíritu, por medio de la palabra, el Espíritu del Señor gobierna su vida, llevándolo cada día de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, como dice las Escrituras. Entonces, aquí ya hay un cambio, aquí vemos un progreso, un avance, pero clave, olvidar lo que está atrás. Tercera determinación para destruir el pasado es olvidarlo en Cristo. Es fácil. Olvidar el pasado es fácil. Olvidar el pasado es muy sencillo para una persona madura. Porque una persona madura sabe que para olvidar el pasado no se necesita ni psicología, con todo respeto a los profesionales y a los psicólogos. Igual uno también es un profesional y puede codearse con ese tipo de personas y decirle, bueno, vamos a los frutos. Porque Mateo 7:20 dice, por sus frutos os conoceréis. Vamos a ver el fruto de la psicología, de la filosofía, del humanismo, de la religión, sobre la vida del ser humano, sobre el pasado del ser humano. No lo pueden borrar, no lo pueden borrar. Por eso el ser humano tiene que ir varias sesiones y lo ponen a voltear. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 8 dice las Sagradas Escrituras, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, y no según Cristo. Pero en Cristo olvidar el pasado, vamos a mirarlo por las Escrituras, que esto es de lo más fácil y de lo más sencillo. En Cristo, porque su sangre en la cruz no fue derramada en vano. Porque su espíritu en vano no nos ha regenerado, no nos ha dado un nuevo nacimiento. Porque en vano su palabra no nos deja en vano, su palabra nos limpia. Y si algo nos limpia su palabra es del pasado, es de esos programas que traemos en nuestras mentes del pasado, que yo hice, que me hicieron, que mi abuela me pegaba, que yo me acuerdo, que la finca, que yo ordeñaba la vaca. Oiga, eso no te deja avanzar. Que a mí me dijeron, que a mí, vamos a mirar ejemplos de hombres, aquí estamos tomando uno, pero voy a dejarles una tarea, lean Hebreos capítulo 11, que es la galería de los héroes de la fe. ¿A dónde está registrado el pasado de estos hombres en Hebreos? No, ni el de Sansón. El escritor de Hebreos, el Espíritu Santo lo inspira y él empieza a hacer un panorama de todos los héroes, hombres y mujeres de Dios extraordinarios que tenían la simiente, la semilla, la fe de Cristo en ellos. Estos héroes de la fe tanto en el Antiguo y algunos en el Nuevo ya ahí llegando y tomando el modelo de Jesús como autor y consumador de la fe. Y usted mira a estos héroes de la fe, y yo me imagino el escritor cuando llegó a Sansón, ¿qué escribo de Sansón? ¿Dalila? ¿Qué le pongo? ¿Las columnas del templo? ¿Qué? No, escriba Sansón. Y Hebreos 11:2 dice que por la fe estos hombres alcanzaron buen testimonio. Por la fe. Dios olvidó su pasado, porque todos los seres humanos hemos tenido un pasado gris. Porque todos los seres humanos tenemos pies de barro, todos nos equivocamos y todos fallamos. Pero al llegar a Cristo, disfrutamos de una nueva creación, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Así que todos los que somos perfectos, Filipenses 3:15, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, os lo revelará Dios. Olvidar el pasado en Cristo es un proceso fácil. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 7. Esto es un proceso fácil. Si le metemos humanismo, filosofía, religión, ¿qué tal que el Señor Jesucristo le dijera a la samaritana, ay mujer, tienes que volver? O al endemoniado que tenía 6,000 demonios. O a María Magdalena. María Magdalena vendía su cuerpo. Está vendiendo su cuerpo. Cristo la rescató, la restauró, la sanó, le limpió su pasado y tuvo el privilegio María Magdalena de ser la primera mujer y por encima de los 11 apóstoles, porque ya el otro había ahorcado,
que se le revelara Cristo resucitado. Qué privilegio, el Cristo resucitado. Porque tu familia y la mía, tus amigos y los míos, tus compañeros de trabajo y de estudio y los míos, aún los hermanos en la iglesia, nos marcan por el pasado, pero Dios te ve a ti y a mí es ahora en este presente y en un futuro mejores, siendo diferentes, cambiando, siendo transformados, siendo transformados. Dios nos ve transformados. Segunda de Corintios 5:16 dice, a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocemos así, si a Cristo lo conocimos, ya no lo conocemos así, según la carne. Entonces ese es un tema bien importante y apenas para este nuevo año. Quiero reiterar que el año nuevo no cambia a nadie, que tú aquí no necesitas sino a Cristo. A Cristo, no necesitas nada más sino a Cristo. No hay menjurjes, ni filosofía, ni humanismo, ni religión que le pueda al hombre borrar su pasado. Solo Cristo. Es que miremoslos, ¿qué tal que Cristo mire el pasado de Pedro? De Juan, que Juan era de los rebeldes. De Pedro, que era del vulgo fumatabaco, según las escrituras y la tradición. O de todos esos hombres que él llamó, que el Señor mire el pasado de Mateo, que robaba al pueblo, que era cobrador de impuestos. Es que Dios no te llamó a ti, a mí por el pasado. Él nos llamó fue por su propósito eterno para transformar nuestras vidas, para que vieran en ti y en mí su poder y su gloria. Su poder y su gloria. Entonces un religioso invitó a Jesús a su casa y era para tenderle una trampa, porque el religioso anda así por la espalda y tendiendo trampas. Y al Señor le tendió una trampa y el religioso no atendió al Señor bien, no le hizo lavar los pies, todo el proceso pues que tenía que hacer. Y entró María Magdalena y le lavó los pies al Señor con sus lágrimas y lloró a sus pies. Y el religioso dijo, si este fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esa. Esa mujer que le está, esa mujer vende su cuerpo allá en la zona rosa de Jerusalén. Esa mujer allá. Y el Señor, que conoce los pensamientos y los corazones, le dijo, yo entré aquí y vos sos un religioso hipócrita, no hiciste nada. Pero desde que yo llegué aquí, esa mujer entró a la fuerza, yo no sé cómo, pero ya no tenía permiso. Para la cultura judía, eso era una inmundicia. Y todavía ese tipo de mujeres. Y el Señor le dijo, para resumir, el que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dice las Sagradas Escrituras, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, ¿no? Maduro, equilibrado, firme. Pero estos buscaron muchas perversiones. La palabra perversiones también aplica a complicaciones, a complicaciones. En un lenguaje más sencillo, Eclesiastés 7:29, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Con todo cariño, a todos los que nos sintonizan esta mañana, Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo rectos, Dios nos hizo equilibrados, Dios nos hizo entendidos, nos hizo maduros, y nosotros nos complicamos la vida, nos enredamos, nos complicamos la vida. Así de sencillo. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Es un texto muy conocido, que Dios por su Espíritu nos abra el entendimiento y nos dé revelación de su verdad, de su palabra. Quiero recordarles que este es un programa de estudio bíblico. Ese es el enfoque, enseñamos las Sagradas Escrituras con el propósito de exaltar el nombre de Cristo y de la palabra de Dios, como dice el Salmo 138, 2. Sobre todas las cosas. Nuestra misión está en Colosenses capítulo 1, verso 25 al verso 29, que es meternos en Cristo y meter el pueblo a Cristo. Y Isaías 35, 8 dice que por torpe que sea uno, cuando lo meten a Cristo, uno no se va a extraviar. Y nuestra misión es meterlo a las Sagradas Escrituras, a la palabra viva y eficaz de Dios. Dice Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una aplicación de este texto al tema destruye tu pasado o él te destruye a ti. Hay gente que está trabajada y cargada y es por el pasado. El pasado le trae cargas.
El pasado le trae estrés, ansiedad, lo llama la Biblia, el afán y la ansiedad. El Señor Jesucristo sabía que la enfermedad de todos los siglos y más en este 21 iba a ser el estrés. Él lo llamó el afán y la ansiedad. El estrés es una enfermedad psicosomática, psico-mente y soma-cuerpo. El estrés es más espiritual que emocional, porque ¿por qué espiritual? Porque la gente al dejarse gobernar de su mente y del estrés y de estos pensamientos, pues la vida espiritual mengua, se apaga y la vida emocional es la que sale a la luz. Entonces por eso la gente se preocupa, se desespera, se llena de angustia, de temores, de miedos, y nosotros no tenemos ese espíritu, los hijos de Dios. Entonces dice el verso 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque ahí donde está la carga del pasado de uno, en el alma, la carga del pasado. Hay gente que el pasado la tiene enferma, hay gente que el pasado la tiene cargada, hay gente que el pasado la tiene amargada, hay gente que el pasado la tiene frustrada. Entonces dice las Sagradas Escrituras que llevemos el yugo de Cristo sobre nosotros. El yugo era una herramienta de madera con la cual unían dos bueyes, y estos bueyes se fusionaban y se multiplicaban las fuerzas para arar la tierra. Entonces el Señor le está hablando a un pueblo agrícola, ese era el contexto histórico, su cultura, la cultura donde él vivió, y le dice a ellos, mire, el unirse a mí, el hacerse uno conmigo, les dice Cristo aquí a ellos, a los religiosos, a los discípulos y a toda la multitud. Porque el Señor aquí podemos ver por las Escrituras que les dijo, los cogí cansados, están muy fatigados, muy cargaditos, muy trabajados, venga, yo los hago descansar. ¿Y cómo el Señor los iba a dar descansar? Únanse a mí. Por eso el unirme a Cristo a mí me tiene que traer reposo. Si tú te has unido a Cristo y estás cargado, angustiado, afanado, tienes que mirar realmente a quién es que estoy unido. Las cargas de Mateo 28 en Mateo 29 se van. ¿Cómo? Uniéndome a Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ese es el yugo. Unirnos en yugo, o sea, hacernos uno con Cristo. Donde Él, es que esto es bien poderoso, esto es bien extraordinario y bien necesario decirlo. ¿Por qué? Porque cuando dos bueyes se unen, hay una fusión. ¿Qué es una fusión? Las fuerzas se multiplican. Ya no tienen la fuerza de dos bueyes. Ya hay la fuerza de 4 o 5 bueyes. Se les multiplicó la fuerza y pueden hacer mejor su trabajo. Pueden producir más. No pueden hacer más. Cuando yo me uno a Cristo, ahí mismo lo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, hacerme uno con Cristo. Y aprended de mí. Aprender de Él. O sea, Él es el que va llevando este yugo, esta unión. El hacernos uno con Cristo, este señorío, quiere decir aprender de mí que Él toma control de mi vida. Que su señorío y su gobierno viene sobre mí. Él es el que empieza a guiarme, su guianza viene sobre mí. ¿Por qué le digo que olvidar el pasado es fácil? Y quiero agregar algo más. La vida cristiana es fácil. Y lo digo como ministro de Cristo. El ministerio es fácil. El ministerio es fácil. Seguir a Cristo es fácil. La vida cristiana es fácil. Pero tal vez tú ahí te preguntas, no, pero a mí me han dicho que es difícil. ¿A dónde dice que es difícil? Si por las Escrituras yo me doy cuenta que es difícil, yo lo digo. Pero yo estoy estudiando Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. A mí mis abuelos me dijeron, esto es duro, mijo, esto es difícil. Vamos a mirar qué dijo Cristo. O me quedo con el concepto de mis abuelos, que es bonito, que es lindo, que ellos me aman y yo los amo, y que ellos aman a Dios y yo también. O me quedo con el concepto de Cristo, con la palabra de Cristo. 11, 29. El unirme a Cristo en su yugo, dice, aprended de mí, Él toma control. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque en el alma es que se acumulan las cargas, el estrés, el afán, la ansiedad, la angustia, es en el alma. Y el evangelio no es del alma, el evangelio es espiritual. Romanos 14, 17 dice, porque el reino del cielo no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Mateo 6, 24 al 34 habla de que el afán y la ansiedad es por comida, bebida y vestido. Pero vamos a continuar en Mateo capítulo 11, verso 30. Mateo capítulo 11, verso 30. Dice las Sagradas Escrituras, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera quiere decir liviana.
Olvidar el pasado es fácil. Seguir a Cristo es fácil. La vida cristiana es fácil. La vida es fácil. El ministerio es fácil. Cuando uno anda unido a Cristo en yugo con Él, y Él es el rey de uno, y Él está gobernando, y Él hace la fuerza, y Él hace la obra, yo solo me dispongo, yo solo me dejo guiar, yo solo me dejo dirigir, va a ser fácil. Pero si yo hago la fuerza, si yo cojo la carga de la obra, si yo quiero cargar a Cristo, pues claro que va a ser difícil, hasta imposible. Pero si yo me dejo guiar de Él, olvidar el pasado es fácil. Esto es muy sencillo, es en Cristo. Y mi carga es liviana. La carga del ministerio es liviana, porque el que convence es el Espíritu, porque el que transforma es Cristo, porque el que ganó las almas fue Cristo en la cruz. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esas buenas obras yo voy haciendo la obra de Dios, o Gálatas 5:6, la fe que obra por amor. Primero es la fe en el sacrificio en las escrituras, después viene, dice, la obra o el servicio a Dios, y tercero es por amor, y entonces yo me voy a deleitar y servir al Señor va a ser fácil. Pero la aplicación para el tema de hoy, olvidar el pasado es fácil, es fácil. Con filosofías y humanismo y religión, imposible. Siempre vamos a estar allí. ¿Qué dicen afuera? Que el pasado no perdona, que el pasado no se olvida, pero ¿qué dice Cristo? Nueva criatura, nuevo espíritu, nuevo corazón, nueva mente. Entonces hay mucha gente que vive con retrovisor, mirando para atrás. No es tiempo de quebrar el retrovisor y ponernos los lentes de Dios, las gafas de Dios o los binoculares de Dios para tener visión de reino, que es ver como Dios ve, como Dios ve. Recordar el pasado es desobediencia. Vamos a leer Isaías 43, 18 y 19. Es ir en contra de los principios de Dios. Entonces diría uno, pero cuando viene a mi mente, sencillo, no me dejo gobernar de él. Sencillo, no me voy a programar con el pasado. Pasa, vamos a mirar después de este Isaías, vamos a leer otro texto. Isaías capítulo 43, verso 18 y 19. Isaías capítulo 43, verso 18 y 19. El tercer punto es olvidar el pasado en Cristo. Dice las Sagradas Escrituras, no os acordéis de las cosas pasadas. Y está hablando de la redención y de la obra de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas. Vamos a mirar ahí mismo en Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías 43, 25. Dice las Sagradas Escrituras, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si tú y yo estamos preocupados con el pasado, sería en lo que tiene que ver con nuestro Dios. Pero si Dios dice que ya lo olvidó y ya lo borró, ¿ya borró? Dios no se acuerda más de tu pasado ni del mío. La gente, tú y yo no vivimos del qué dirán si todos tenemos errores. Y entonces Dios, ¿por qué me permitió vivir ese pasado si la gente va a hablar de mí? Para que la gente te vea en desnudez, en debilidad, en error, nos ven. Pero después, como decía Pablo, no lo he alcanzado ya, ni he sido perfecto, pero voy creciendo, y ya cuando llega la madurez dice, ya los que somos perfectos. Es necesario que la gente le vea a uno su lado gris, su lado oscuro, pero también es necesario que vean nuestra llegada a Cristo y la obra de Dios en nuestras vidas. Ese no era el Señor que... Y esa señora del frente, ¿qué le pasó? No, pues que estaba en una comunidad cristiana. Y este muchacho de acá que se hacía en las esquinas, ese muchacho yo me acuerdo que me quitó la cartera y ya anda con una Biblia para ver la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso el que mucho se le perdona, mucho ama. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Y Dios nos dice, no la van a conocer. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Job capítulo 11, verso 16.
Job capítulo 11, verso 16. Entonces ese es un tema muy importante. Ya hoy vamos a cerrar, le damos gracias a Dios por este privilegio y continuaremos enseñando la palabra de Dios. Dice Job capítulo 11, verso 16. Y olvidarás tu miseria. Otra versión que dice tus pesares, otra dice tu pasado. Y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Tú y yo olvidamos la miseria, el dolor, el pasado, los pesares. ¿Y qué nos vamos a acordar de ella? Como agua que pasó. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya corrió. Eso ya corrió. Y si tú miras el agua, que hay un símbolo del agua. El agua que pasó nunca regresa. Nunca. Nunca. El agua que pasa por un río regresará a otra, pero la misma. Así es el pasado. No debe regresar. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Para leer otros textos más. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Hablando del pasado. Son textos del pasado. Hay que olvidarlo en Cristo. Esto es fácil, esto es sencillo. Es que es Él el que hace la obra. Por eso en Eclesiastés, que leíamos ahora 7:29, uno es el que se ha enredado la vida, uno es el que se ha complicado por alejarse de los principios de Dios, del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios. Por ejemplo, en Juan 8, cuando la mujer adúltera, el Señor no le recordó mujer, no, le dijo mujer, vete. ¿Dónde están los que te acusan? Señor, se fueron. Bueno, yo te perdono. Vete y no peques más. No peques más. Vete y no peques más. El Señor le dijo, uy, mujer, y cuéntame y tu pasado. Y no, vete y no peques más. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Tu pasado y el mío ya ha sido borrado, sanado, perdonado y restaurado. Si algo hace el Evangelio de Cristo, Lucas 4, 18 al 22, es restaurar nuestras vidas. Es restaurar nuestras vidas. Es restaurar nuestras vidas. Entonces, olvidar el pasado en Cristo es dejar de tener en la mente ese viejo programa que se traía. Es dejar de recordarlo, ¿no? Es dejar de recordarlo. Es más, ya que estamos ahí en Eclesiastés, hay gente que dice, ay, ¿y si mi pasado fue glorioso? Que es que yo tenía fincas, casas y ahora pues tengo a Cristo, pero ya no tengo tantas vacas. Vamos a mirar Eclesiastés 7:10. Pues lo pongo así para poner un ejemplo natural, sencillo, que a veces la gente dice, ay, pero si mi pasado fue mejor que el presente que estoy viviendo, vamos a mirar la sabiduría divina. El consejo divino, Eclesiastés 7:10. Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Nunca digas, nunca. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca digas. Si tú y yo estamos diciendo, ay, es que, y si el pasado no fue mejor que este presente, tenemos que revisar si estamos en Cristo. Porque es que en Cristo está garantizado un futuro de perfección, de madurez, de formación glorioso. Y en Cristo también está determinado un futuro glorioso para nuestras vidas. Es que estamos en gloria. Entonces siente que está pegada al pasado diciendo, no, es que yo era mejor que antes. No, no, porque tenía negocio. ¿Quién dijo que la vida la determina un negocio? Vamos a ir cerrando, hablando un poquito del futuro. Vamos a ir cerrando porque recordando una frase que la citamos el primer día en el tema, el amargado, el resentido, el frustrado, el confundido, el inmaduro, vive en el pasado. Si tú todavía vives en tu pasado, tú eres un amargado, una frustrada, un resentido más. Así de duro, sencillo. El sabio, el entendido, el, el perfecto, el maduro, el equilibrado, vive en el presente. Vive en el presente, disfrutando de Cristo, de su riqueza de gloria, de la vida, de su familia.
Y el ansioso, el desesperado, vive en el futuro. No ha llegado el día de mañana, jueves 6, y ya está desesperado. No ha llegado el mes de febrero y ya está cargado y desesperado por el mes. No. Es el amargado, resentido, frustrado, bueno, vive el pasado. El sabio, el entendido. ¿Cuál es el consejo divino? Que en este presente lo disfrutemos en Cristo. Vamos caminando de gloria en gloria. Vamos a mirarlo por las escrituras. Proverbios 4:18. Proverbios 4. Entonces, yo no quiero ser un amargado, resentido y frustrado, estancado, viviendo el pasado, un muerto. El pasado es un muerto. Imagina un muerto gobernando lo uno que ya ni existe, porque eso es un programa mental. El ansioso vive en el futuro. ¿Qué voy a comer mañana? Tranquila, hermana, que la guapanela llega. Tranquila, hay gente ya desesperada por la guapanela de mañana y no ha tomado la de hoy. No vamos con la de hoy, ya mañana es otro día. Cada día trae su propio afán, decía el Señor. Entonces el estrés lo acumula uno que trae el afán del pasado, el del presente y el afán del futuro. Entonces la próxima congregación para mucha gente era San Isidro y un psiquiatra y clínica mental de reposo, porque el único que puede traer gobierno sobre mi vida, sobre el estrés, es Cristo. El estrés es un problema espiritual. Esto es espiritual, esto no es con pasta, no es con medicina, esto es con señorío, esto es con gobierno, esto es con Cristo, con el evangelio del reino en la vida del hombre. De resto, no, le dan la pasta para el día y le tienen que dar la de la noche y lo vuelven adicto o adicta. Proverbios capítulo 4, verso 18. Dice las Sagradas Escrituras, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda habla del camino. El justo es el que está en Cristo. Como la luz de la aurora al mediodía que está en toda su gloria, en todo su furor. Y dice va en aumento. Y hasta que el día es perfecto, que habla ya de meta, de plenitud, de equilibrio, de madurez, de balance. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Estar en Cristo es tener una mente renovada y olvidar el pasado y saber que cada día voy a ser mejor. No lo miremos en lo natural por la condición. Es más, si tú estás pasando los momentos más difíciles de tu vida, más duros, más dolorosos, te digo de parte de Dios que son los tiempos más lindos y tal vez tú y yo no los entendamos, más gloriosos, porque Cristo se está formando en nosotros, porque estamos madurando y porque detrás de este proceso es una plataforma de lanzamiento para llevarnos a otro estatus, otro nivel de vida extraordinario y poderoso en Cristo. ¿Qué tal José llorando en la cisterna? José reprendiendo espíritu de cisterna o espíritu de esclavitud o José reprendiendo espíritu de cárcel. No, los mejores tiempos de José los pasó en la cisterna. Los mejores tiempos, Moisés reprendiendo espíritu de desierto fuera de mi vida. Y le clavaron 40 años el desierto a Moisés. ¿Qué tal David 25 años reprendiendo espíritu de cueva de Adulán? No, los mejores tiempos de David, mire las escrituras, los mejores tiempos de estos hombres de Dios fueron cuando sobre ellos vinieron los procesos más duros de su vida para formar el carácter de Cristo en ellos. Estos hombres no lloraron por una guapanela ni por un vestido. Estos hombres lloraron fue de gozo al ver la gloria de estas mujeres de Dios, ver la gloria de Dios en sus vidas. ¿Qué tal Daniel reprendiendo espíritu de leones? O Esther reprendiendo espíritu de agricultora porque era campesina y fue llevada esclava a Babilonia y terminó siendo la reina de Babilonia. Tú y yo vamos de gloria en gloria. Voy a citar otros textos. Ageo capítulo 2, versículo 9 dice que la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Ageo 2:9 dice la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera. Voy a decirlo con cariño y con respeto. Casa no es un templo de material, ni de ladrillo, ni de cemento, ni con estuco veneciano. Hebreos 3:6 dice que tú y yo somos la casa de Dios. La iglesia de Dios somos nosotros. La gloria postrera de esta casa está hablando la gloria postrera de Cristo en nuestras vidas. Cristo es la gloria postrera en nuestras vidas. Y esta gloria, dice, será mayor que la primera. Y vamos a terminar con 2 de Corintios capítulo 3, verso 18.
Y terminamos dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Nuestro propósito es exaltar a Cristo y su palabra. Vamos a terminar con 2 Corintios capítulo 3, verso 18. En el tema, ¿destruye tu pasado o él te destruye a ti? 2 Corintios 3, 18. Leamos desde el 17. O bueno, desde el 16 ya para tener esa oportunidad. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Había un velo, era el judaísmo sobre la iglesia de Corinto, la religiosidad que ellos tenían. Hay que convertirse a Cristo. Le habla a una iglesia que conviertan a Cristo. O sea que esta iglesia tenía a Cristo, no sé en dónde. Verso 17, pero el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, que es el mismo Cristo. 2 Corintios 3:18 dice las Escrituras, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. El espejo es la palabra de Dios. A cara descubierta es con claridad. Y la gloria del Señor se ve en tu vida y en mi vida. Todos los días que estudiamos la palabra de Dios, vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero sigamos la parte final, 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. Tu futuro está garantizado, lleno de gloria en Cristo Jesús. Victoriosos, queremos darle gracias a Dios por esta mañana y por este tiempo y cerrar dándole gracias a Dios por tu vida y por todos los que nos han estado escuchando. Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias porque hoy podemos finalizar un tema tan importante y saber que ha sido de bendición para nuestras vidas. Que tu palabra, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, ha corrido y ha sido glorificada haciendo la obra de gloria, de poder en la vida de tus hijos. Tu palabra dice en Isaías 55:11 que tu palabra no regresa vacía, sino que ella hace la obra por la cual tú la enviaste, Señor. Creemos que tu palabra, donde ha llegado por medio de la internet a otras naciones, Señor, a esas veredas, a esos pueblos, a este municipio de Cali y sus alrededores, gracias porque es tu palabra y es tu espíritu que la inspiró y la ejecuta